El síndrome del impostor. Sentirme Dios cuando mi código salió al mundo. Pensar que me habían contratado por error. Tirar producción. Obtener 2 ascensos. Todo esto y muchísimas cosas más son las que he vivido durante mi primer año trabajando como ingeniero de software por primera vez en mi vida. Hoy, recopilando en un solo vídeo este fantástico viaje, voy a contarte cómo conseguí este trabajo y cómo me sentí durante mi primer mes, durante mis primeros 6 meses y durante mi primer año al finalizar, así como mi transición durante todo el año dentro del mundo de la programación. Pero para poder entenderlo correctamente, ponte cómodo, ponte cómoda y déjame presentarte primero de todo cómo es un día trabajando como Backend Software Engineer. Hoy vas a acompañarme en un día completo de trabajo de manera remota. Vamos, desde mi casa, como Backend Software Engineer de nivel 2 en una startup con más de 20.000 usuarios. Te contaré con todo lujo de detalles a qué dedico mi tiempo desde que entro sobre las 9:30 hasta que acabo a las 6 de la tarde. Entre las 9 y las 9:20 entro a la oficina. Vamos, que inicio Slack y me pongo activo. Utilizo los primeros 10 minutos del día para revisar los mensajes de las personas que han entrado a trabajar antes que yo, los correos y en sí organizar un poco el día. Esto me ayuda mucho a planificar cómo va a ser el día, cuáles serán las prioridades, hacer espacio mental para las reuniones y no olvidar nada. A las 9:30 tenemos la reunión diaria del equipo técnico con el equipo de producto. En mi empresa utilizamos Scrum, así que todos los días comenzamos con una reunión diaria para comentar qué hicimos el día pasado, en qué nos vamos a centrar el día de hoy, hablar sobre bloqueos, dependencias, etcétera, etcétera. Cuando finalizamos esta reunión, que suele ser sobre las 10 más o menos, ya dedico mi día hasta las 3 de la tarde a 5 actividades principales que van variando. En primer lugar están las reuniones. Reuniones que pueden ir desde juntarme con un compañero para ver algo en PER, comentar alguna implementación o resolver alguna duda, hasta reuniones de la propia empresa como la que tenemos todos los lunes para comentar el estado, ver los números y tal, hasta la que tenemos el último viernes de cada mes para ponernos un poco al día de lo que se viene. Así como las planning, retro, reviews y todas las reuniones que acompañan a la metodología Scrum. No tengo el calendario inundado de reuniones como podría tener un senior o un manager, pero sí es verdad que en los días que hay alguna más allá de la daily siempre suelo estar entre unas 2 y 3 horas metido en meetings. Y cuando no estoy en reuniones, mi actividad favorita es ponerme con algo de código. Si tengo un buen bloque de tiempo despejado o directamente es lo que toca, hago lo que se espera a la gente que haga un programador: programar. En mi empresa clasificamos la tarea según distintos tipos, así que dependiendo de la tarea que me haya asignado o con la que vaya a comenzar ese día, puedo estar haciendo algo para solucionar deuda técnica, o añadiendo nueva funcionalidad a nuestros productos y servicios, resolviendo algún bug o investigando alguna cosa nueva, como por ejemplo alguna tecnología que queramos añadir a nuestro tech stack, o cómo hacer una cosa que se va a requerir en el futuro, o cualquier cosa de esas. Y cuando no estoy directamente picando, también es posible que esté dando soporte al código de mis compañeros. En nuestra empresa somos un departamento tecnológico bastante pequeño y no contamos con testers, con gente que haga QA ni nada de eso. Es el propio desarrollador el que se encarga de todo el flujo de creación del software. Por lo que nosotros creamos, nosotros producimos los tests, nosotros probamos, nosotros hacemos QA, nosotros revisamos la MR, nosotros todo. Por esto, si no estoy con mis propias tareas, también suelo estar revisando las merge requests de mis compañeros o haciendo QA si hay alguna tarea pendiente. Y si no, pues estaré diseñando. Desde que ascendí al nivel 2 de Software Engineer, se añadió un nuevo tipo de tarea al baúl de las cosas que debo estar haciendo: el diseño de pitches. Básicamente, la realización de diseños técnicos. En mi empresa existe el departamento de producto y el departamento tecnológico. Y además, para la toma de requisitos, diseño de funcionalidades y todo ello, utilizamos la metodología de Basecamp de pitches. Por lo que cuando un pitch ya está definido, se ha acordado que va a entrar y se ha dado el visto bueno de que es viable técnicamente, asignamos un tech lead y esa persona del equipo técnico se va a encargar de bajarlo a tierra. Vamos, estudiar qué es lo que se quiere hacer y definir cómo se va a hacer de una manera óptima, escalable y básicamente como mejor se pueda o como mejor sepa esa persona. Por ejemplo, si hay un pitch que dice algo así como los usuarios podrán ver sus eventos en su propio perfil, pues estudias cómo está montado todo y creas 2 nuevas tareas. Una, por ejemplo, con un endpoint que traiga todos los eventos en los que se ha registrado un usuario logueado, y después otra tarea para crear la vista con la que el usuario podrá llamar a ese endpoint y ver todos los eventos en los que está registrado. Y ya esos tickets se refinarían el refinamiento correspondiente y se le asignaría una estimación. En mi caso acabo de iniciarme con este tipo de tarea, todavía tengo muchísimo que aprender,
y me encargo de pitches bastante pequeñitos, pero es una de las actividades a las que dedico mi tiempo de manera semanal. Menos tiempo, por supuesto, del que me lleva ser bombero. Como ya te comenté en el vídeo de cómo se resolvían los bugs en mi empresa, que te lo dejo por aquí, cada X semanas me toca ser el bombero. O sea, la persona encargada de gestionar los bugs que entran, verificar su prioridad, hacerle handover, revisar los logs, etcétera, etcétera. Cuando me toca también es algo que me consume tiempo. Hay que ver si lo que se ha reportado es un bug o no, hablar con la persona que lo ha reportado, estudiar el código para ver qué ocurre, etcétera, etcétera. ¿Cómo se estructura un día de trabajo de un ingeniero de software? Mi día a día, por supuesto, no es una sucesión de todo lo que te he contado sin orden ninguno y como vaya llegando, sino que intento organizarme para ser lo más productivo posible. En mi caso, cuando hay reuniones, esto suele ser lo que marca toda la organización posterior, porque en la gran mayoría de ocasiones yo no puedo cambiar el horario de estas reuniones, porque son reuniones que va a tener toda la empresa y es el horario que mejor se ha encontrado, porque son reuniones en las que hay más personas implicadas, etcétera, etcétera. Así que cuando tengo poco espacio entre reuniones o para empezar y cerrar el día cuando todavía no he podido concentrarme y estar muy focus, lo que hago son estas tareas de soporte. Me pongo con algún QA, empiezo revisando MRs o directamente, si es mi semana de bombero, pues visualizando el tablero de bugs y encargándome de ello. Y cuando tengo huecos más grandes de tiempo disponible en los que puedo enfocarme y puedo estar full con una tarea durante más tiempo, lo que hago es ponerme con el pitch que esté definiendo o directamente con la tarea que tenga asignada en ese momento a programar. Por supuesto, no me siento en la silla y hago 8 horas hasta que acabo. No. Si he encadenado varias reuniones seguidas o cuando ya llevo una hora y media trabajando sin parar, suelo hacer breves descansos de 5 o 10 minutos para tomarme un café, mirar por la ventana, ir a beber agua, comentar algo con mi familia o simplemente estirar las piernas y dejar a la mente un breve reposo. Y si la mañana está yendo bien y tengo hambre, que no es usual porque yo por las mañanas no suelo tener hambre, quizás haga un descanso de unos 10-15 minutos para comerme una tostada, algo de avena o un poco de fruta. A su vez, si ya me noto las piernas algo dormida y necesito un poco de actividad, lo que hago es levantar mi escritorio elevable y me pongo a trabajar durante algunas horas de pie. Esto, como te he comentado, hasta las 3 de la tarde más o menos. Sobre las 3 ya llega mi madre de su trabajo y nos sentamos toda la familia a comer juntos. Suelo parar entre 30 y 45 minutos, que es más o menos lo que tardamos en comer y la sobremesa, y después vuelvo al cuarto para continuar con mi jornada hasta las 6 de la tarde más o menos. Dependiendo de lo que haya estado comiendo y descansando durante la mañana, a veces estoy más y otros días estoy un poco menos. Después de comer, la jornada suele ser igual que durante la mañana con lo que ya te he descrito. Reuniones, revisando MRs, programando, etcétera, etcétera. Y 10 minutos antes de cerrar hago la inversa de lo que hacía cuando comenzaba. Recapitulo lo que ha sido el día, me pongo a pensar un poco, dejo apuntado lo que he hecho para comentarlo en la daily, así como alguna nota o recordatorio si hay algo que quiera comentar. Chequeo por última vez el tablero de Jira, el calendario, los mensajes de Slack y cierro. Para despejarme de la jornada, cuando cierro suelo estar entre 30 minutos y una hora, paseando, leyendo, viendo algún anime. Y después de este pequeño reset continúo trabajando en alguno de los proyectos que tenga abierto en ese momento. Pero esto es algo que te contaré si quieres que te cuente cómo es un día completo en mi vida, porque por ahora ya sabemos cómo es estar un día trabajando como ingeniero de software en remoto dentro de una startup. ¿Crees que se necesita una titulación para trabajar como desarrollador de software profesional? ¿De verdad todavía piensas que el trabajo está únicamente en LinkedIn o en plataformas de empleo? Pues prepárate, porque hoy vengo a contarte una historia personal que va a romperte todos los esquemas. Hoy voy a contarte cómo conseguí mi primer trabajo como Backend Software Engineer. ¡Hola! Quiero que seas bienvenido o bienvenida al Paquetech, tu canal de confianza sobre tecnología. Yo soy Jesús Lagares, un apasionado de la comunicación y la tecnología que pretende convertir este canal en un lugar de referencia en términos de divulgación tecnológica. Actualmente me encuentro finalizando la carrera de Ingeniería Informática en la Universidad de Cádiz a falta de aprobar una asignatura y de desarrollar mi trabajo de fin de grado. Y a su vez, ya llevo casi 6 meses trabajando como Backend Software Engineer dentro de Nova Talent. Cada día me levanto súper ilusionado por seguir aprendiendo, desarrollándome personal y profesionalmente y por estar rodeado de un gran equipo de una calidad técnica y personal increíble. O sea, y más contento no puedo estar. No obstante, hace unos meses mi situación no era para nada la que es a día de hoy. Me rechazaron en 2 ocasiones que intenté aspirar a un trabajo y yo, que me encontraba a punto de finalizar la carrera, se me cayó el mundo encima. Se suponía que trabajar era mi siguiente paso en el momento que aprobase lo poco que me quedaba, y ni siquiera era capaz de superar una entrevista. Pero finalmente
pude cambiar mi situación. Y el cómo lo hice, el cómo cambié mi situación, creo personalmente que es una historia de esas que merece la pena contar. Esta es una de esas historias que si miras para atrás te resulta súper fácil conectar los puntos, como diría Steve Jobs. Pero es una historia que el Jesús del pasado jamás podía llegar a imaginarse que leer un libro podía tener tanto impacto positivo en su vida. Todo comenzó el 18 de agosto de 2021. Ese día terminé de leerme un libro denominado La magia de LinkedIn, reinventarse hacia el éxito profesional a través del buen uso de LinkedIn, escrito por Jesús Hijas. Uno de mis objetivos ese verano era comenzar a darle a mi LinkedIn un toque más profesional y empezar a forjar una red de contactos dentro del sector. Y este fue uno de los libros en los que decidí adentrarme para aprender sobre cómo debía moldearme LinkedIn y cuál era el uso correcto que tenía que darle si quería avanzar y crecer profesionalmente. O mejor dicho, iniciarme profesionalmente. Al final de ese libro, su autor, Jesús Hija, deja un par de páginas en el que tiene unos agradecimientos y a su vez en el que deja diferentes formas de contactar con él, diciéndote que si quieres simplemente contactar por LinkedIn o darle tu opinión sobre el libro, él está más que abierto a poder hablar contigo. Yo accedí a hacerlo. Al fin y al cabo, era simplemente contactar con él por LinkedIn, era un contacto más que podía sumar a mi red y era una conversación bastante buena y bastante agradable que me llevé con una persona que acababa de conocer. De esa pequeña conversación, de esos mensajes que intercambiamos a través de LinkedIn, salió una llamada de 45 minutos que hicimos simplemente para poder conocernos, para que le diese mi opinión sobre el libro, para él contarme un poco por qué lo había escrito, para ver qué teníamos los dos entre manos, en sí, para tener una conversación, dos personas que no se conocían, para hablar de manera distendida, algo que no toda persona que escribe un libro es capaz de hacer. Eso fue algo que se quedó ahí, el tiempo continuó avanzando y en septiembre de 2021 yo comencé mi Erasmus en Roma, porque realicé un Erasmus de 6 meses viviendo en esta ciudad italiana. Más o menos en diciembre de ese mismo año o en enero ya de 2022, cuando mi Erasmus estaba casi por acabar, volví a intercambiar mensajes con Jesús. Nos preguntamos qué tal nos iba todo, mantuvimos otra charla bastante distendida en el que nos contamos cómo nos iba la vida, nuestros más, nuestros menos, nuestras preocupaciones, nuestros proyectos de futuro, etcétera, etcétera. Una charla súper agradable de la que me llevé mucha información valiosa. Al terminar esa charla me volvió a hablar por LinkedIn y me preguntó que qué tal llevaba yo el inglés porque tenía pensado nominarme a Nova Talent. Yo, que ya había escuchado de Nova Talent en el pasado, pero que para nada me sentía capacitado para poder entrar en esa red, me sentí súper ilusionado porque alguien quería nominarme. Nova, que ahora mismo es la empresa para la que yo trabajo, pero que en ese momento tan solo era una cosa que yo aspiraba a poder entrar, porque Nova es una red de talento global, es decir, una red que conecta a profesionales de talento entre sí y a su vez los conecta con las mejores oportunidades profesionales para poder acelerar y desarrollar sus carreras profesionales. Jesús me nominó para entrar en la red, realicé todo el proceso de selección y finalmente pude entrar. En ese momento accedí a todas las oportunidades que esta red pone a tu disposición y a todas las personas increíbles con las que esta red te conecta, que sin duda fue algo que me aportó y a día de hoy me sigue aportando muchísimo. Además, una de las características que tiene Nova es que simplemente tú, por pertenecer a esa red, vas a tener una persona asignada que se dedica a velar completamente por tus intereses y por tu desarrollo profesional. Te escucha, te aconseja y te ayuda a cumplir tus objetivos para poder avanzar en tu carrera. Es más o menos como un manager. Al igual que un futbolista o que un artista de élite tiene un manager que le gestiona las oportunidades y que vela porque su carrera siga avanzando, pues Nova pone a tu disposición un manager, entre comillas, para tu carrera profesional. Quédate con todos estos datos porque ahora viene lo bueno. Ahora viene cuando todo se conecta de una forma increíble. El tiempo siguió avanzando y en febrero de 2022 terminé mi Erasmus y volví a mi ciudad natal. Mi Erasmus había finalizado y ya tan solo me quedaban un par de asignaturas de la carrera, lo que conllevó que solo fuese a clase 2 días. Y el resto de la semana lo tenía completamente libre. O sea, desde que comencé a estudiar nunca había tenido tanto tiempo libre. Así que decidí que era el momento de comenzar a trabajar. Al fin y al cabo, el paso siguiente a terminar la carrera es empezar a trabajar. Pues si yo casi que la tenía lista y tenía tanto tiempo libre, ¿por qué no invertir ese tiempo libre en buscarme un trabajo de media jornada, unas prácticas o un trabajo full time y a ver cómo lo podía llevar? O eso fue lo que yo pensé. Estuve preguntando a un par de personas cómo conseguir trabajo, miré en plataformas de empleo como InfoJobs, etcétera, pero la verdad es que todas me requerían de experiencia previa. Así que al final me aventuré con LinkedIn. Empecé a buscar,
filtré un par de solicitudes, eché alguna que otra y finalmente me llamaron para una entrevista. Pasé la entrevista de recursos humanos, pasé la entrevista técnica y cuando me tocó la revisión de la entrevista técnica con el equipo de ingeniería de la empresa, me destrozaron. Me destrozaron. Empezaron no a criticar, pero sí a decirme de manera educada que mi código podía mejorar de muchas formas. Que empezase a investigar muy bien el lenguaje con el que estaba desarrollando, porque no estaba haciendo uso de todo lo que ese lenguaje ponía a mi disposición. Que mirase conceptos como la arquitectura en capas o clean code. En sí, que practicase, que me faltaba muchísima práctica y que empezase a realizar problemas para optimizar algoritmos o para no hacerlo todo de forma tan burda o sin tanta optimización. Esto, como ya te digo, me partió en dos por completo. Es algo que te cuento mejor en el vídeo en el que sacamos lecciones de esos rechazos que tuve y que al final me hicieron mejor desarrollador, pero que en su momento fue algo que me partió en dos. Sin embargo, no dejé que eso me tumbase. Me armé de valor y continué buscando entrevistas, continué buscando trabajo. El tiempo pasaba y la verdad que yo cada vez estaba más desesperado por encontrar un trabajo, porque el tiempo libre lo seguía teniendo, pero no lo estaba aprovechando al 100%. Así que ya prácticamente que le tiraba todo. Me pasaron una solicitud de la universidad para un puesto de administrador de sistemas y yo lo eché. Hice la entrevista técnica, porque ahí no había entrevista de recursos humanos ni nada, sino que era un todo en uno, y de esa entrevista ni siquiera me contestaron. Y esto fue ya lo que dictaminó que yo no estaba preparado para trabajar, y no podía más, la verdad. Cuando me puse a pensar, vi claro que me faltaba muchísima teoría y muchísima práctica para convertirme en un desarrollador profesional. Así que me paré y diseñé un plan, que también lo tienes en este vídeo, con el que pretendía mejorar mi perfil como desarrollador y suplir todas esas carencias que tenía para poder conseguir mi primer trabajo en la industria. A su vez, concreté una reunión con mi Talent Agent, que es esta figura de la que te hablaba previamente, que es como un manager, para contarle un poco mi plan, para ver qué le parecía y para ver cómo podía ayudarme a mejorar mi perfil hasta conseguir mi primer trabajo. De esa reunión saqué información súper valiosa que apliqué al día siguiente a mi plan, pero es que en la tarde del día siguiente uno de los fundadores de esa empresa, uno de los fundadores de Nova Talent, me habló para decirle que había un puesto de Backend Software Engineer libre que necesitaba ser llenado y que la Talent Agent le había hablado de mí. Así que quería que yo aplicase a ese puesto. En ese momento yo estuve flipando. Miré ese mensaje como 50 veces porque no me lo creía. Lo mejor de todo era que yo ya había visto esa oferta. Realmente me había metido varias veces en el tablero de trabajos o ofertas de trabajo que tiene Nova y había visto el puesto de Backend Software Engineer. Sin embargo, mirando los requisitos y mirando todo lo que pedían, no me veía capacitado, así que ni siquiera decidí echar la solicitud. Pero ahora, si uno de los fundadores me había hablado por LinkedIn, no tenía más remedio. Tenía que echar la solicitud, tenía que presentarme a ese puesto y además tenía que darlo todo de mí para hacer lo mío, porque la oportunidad estaba ahí. Me preparé todas y cada una de las entrevistas que tuve, lo mejor que se me ocurrió en ese momento. Investigué sobre la empresa, pregunté a mis empleados, hacía simulacros de entrevista, me autopreguntaba preguntas que yo creía que me iban a preguntar, investigué sobre las tecnologías que se utilizaban en la empresa. En sí, hice todo lo que pude y un poquito más. Y finalmente, después de casi un mes de entrevista y entrevista, me llamaron una tarde para decirme que el puesto era mío. Pero tú sabes de sobra, bebé, que lo nuestro ya lleva unos cuantos meses. Y sin que nadie se entere, también le hemos hecho unas cuantas veces. No te has ido y ya quiero que... ¿A dónde? Dale frente y pasemos a la acción. No iba a entrar exactamente al nivel al que estaba aspirando, ya que el puesto era de Backend Software Engineer, pero me iban a contratar en un puesto un poquito inferior, como si fuese junior realmente, como Backend Software Engineer in Training. Y el 1 de septiembre de 2022 comencé a trabajar como desarrollador profesional por primera vez en mi vida. ¿Te ha gustado la historia? Lo cierto es que a mí me encanta. Me llena de ilusión el mirar hacia atrás y ver cómo todo se conecta y cómo la decisión de leerte un libro y hablar finalmente al autor, porque es algo que él puso para que las personas le diesen retroalimentación, puede cambiarte la vida hasta tal punto como me la ha cambiado a mí. Todavía sé que me queda muchísimo por ver, por vivir y por aprender, pero esa historia no se me va a olvidar nunca jamás. Si tú quieres obtener tu primer trabajo como programador o programadora, te animo a que sigas aprendiendo, a que estés en constante aprendizaje si es que todavía tienes alguna carencia que suplir y no te contratan por falta de conocimiento. Por otro lado, si ya estás preparado o preparada, te animo a que no te quedes simplemente con plataformas de empleo o con LinkedIn, porque las mejores oportunidades no están ahí. Si ya eres bueno o eres buena, te animo a que te conviertas en una persona proactiva,
busques donde otros no buscan y busquen la oportunidad que tú quieres y no te conformes simplemente con lo que encuentres por ahí. A su vez, ponle ganas, todas las ganas que puedas, y ponle tu actitud a todo aquello que sea lo que hagas, porque al fin y al cabo ese va a ser tu elemento diferenciador y que te prometo que es lo que al final deja huella. De esta historia se pueden extraer distintas enseñanzas. Sin embargo, no he querido hacerlo de manera directa, sino que quiero que seas tú mismo o tú misma la que las extraiga en función de lo que acabe resonando contigo. Si buscas en YouTube vídeos sobre qué hace un ingeniero de software, encontrarás vídeos de desarrolladores que te cuentan su día a día o de grandes seniors de Amazon que te cuentan lo que han aprendido en un mes. Sin embargo, poco encontrarás de desarrolladores juniors e incluso de programadores que te cuenten cómo es su día a día en su primer trabajo como ingenieros informáticos. Y si esto es lo que te interesa, prepárate para conocer cómo ha sido mi primer mes dentro de mi primer trabajo como desarrollador de software. ¡Hola! Quiero que seas bienvenido o bienvenida a Alpaca Tech, tu canal de confianza sobre tecnología. Yo soy Jesús Lagares, un apasionado de la comunicación y la tecnología que pretende convertir este canal en un lugar de referencia en términos de divulgación tecnológica. Antes de comenzar, tengo que daros las gracias porque en muy poquito tiempo hemos superado la barrera de los 100 suscriptores. Y lo cierto es que el canal no para de crecer, convirtiéndose en esa referencia que pretendo crear. Así que si no quieres perderte la oportunidad de estar entre los primeros, suscríbete ya y dale like al vídeo. A su vez, también tengo que informaros de que hace un mes, como ya conté en mi vídeo anterior, comencé a trabajar como ingeniero de software, concretamente en la parte de backend, en una empresa denominada Nova Talent. Esta es una empresa maravillosa que me está dando la vida y que me ilusiona cada día ir a trabajar, pero de ella ya hablaremos en futuros vídeos. La cosa es que se me ha ocurrido que quizás podría contar, y resultaba útil, enseñar al mundo cómo ha sido mi primer mes como ingeniero de software dentro de esta empresa, ya que a mí me encanta ver vídeos en YouTube de personas que cuentan cómo es su día a día o de desarrolladores que te muestran su rutina productiva o lo que han aprendido en su primer mes o en su primer año de trabajo como ingenieros. Sin embargo, se me hace muy difícil encontrar en YouTube y sobre todo en términos de contenido hispano a desarrolladores juniors y sobre todo a desarrolladores que te cuenten cómo ha sido su primer trabajo, ya que esto de la experiencia laboral varía bastante. Y hay una cosa que es que a mí me daba mucho miedo porque como me destrozaron en entrevistas anteriores, pensé que iba a ser un completo inútil en mi primer trabajo. Por lo que me encantaría saber cómo se sentían las personas cuando accedieron a su primer puesto como desarrolladores de software y qué es lo que hicieron durante su primer mes. Si esta también es una inquietud que tú tienes en la mente, prepárate porque te lo voy a contar. Antes de nada te pongo un poco en contexto. Ahora mismo yo estoy como Backend Software Engineer in Training. Esto sería algo como más o menos un puesto junior. Y lo que significa que todavía yo no aporto valor a la empresa. Es decir, la empresa está invirtiendo un dinero, porque yo cobro cada final de mes, y un tiempo en mí, gracias al tiempo de apoyo que me dan los desarrolladores seniors y a los tiempos de las personas con las que trabajo, que no estoy realmente retribuyendo. Por ejemplo, si en total en tiempo y dinero la empresa invierte en mí 100.000, por inventarnos un número, yo ahora mismo tan solo soy capaz de devolver 50.000, por inventarnos un número. Porque tengo muchísimo que aprender todavía, porque tengo muchas dudas sobre la infraestructura, sobre la arquitectura, porque no sé qué tareas tocar, porque tan solo puedo coger tareas de baja dificultad y no me puedo meter con los grandes monstruos de desarrollar funcionalidades, etcétera, etcétera. Así que me encuentro dentro de ese lapso, pero pretendo trabajar súper fuerte para poder superar esta barrera, para poder adquirir muchos más conocimientos y para, al menos, devolver a la empresa todo lo que ella misma me está dando. Y después superar y entregar más valor a la empresa de lo que ella misma me da, que eso es, en realidad, lo que hacen los desarrolladores senior. Este primer mes ha sido algo distinto a lo que sería trabajar puramente dentro del sector tecnológico, ya que he tenido que iniciarme en múltiples cosas y cada semana de las 4 ha sido completamente diferente. La primera semana fue el onboarding general de la empresa. Ahí no toqué nada de código ni se me presentó nada de la infraestructura técnica de la empresa. Tan solo fui pasando día a día por todos los departamentos, comprendiendo qué es lo que hacen, conociendo a su gente y teniendo reuniones con los managers para solventar dudas. Un día, por ejemplo, tuve que verme unos vídeos acerca sobre lo que hacía el equipo de marketing. Después tuve una reunión con ellos para comentarles todas mis dudas y para conocernos un poco más. Y así, día tras día, hasta que llegué al onboarding de la parte de tecnología. Ese día me reuní con mi manager, me contó un poco cómo iba todo, cómo iba a ser mi primer mes, qué es lo que estaría haciendo y sobre todo cómo va a ser mi
career path dentro de la propia empresa, ya que esto es algo que en la mía está súper definido. Fijamos objetivos, proyecciones, le comenté mis dudas y con esa sesión terminó la primera semana y por tanto el onboarding general de la empresa. En la segunda semana ya empecé a tocar algo de código y esto fue fantástico. Ciertamente no me metí con el código general y con el código real de la empresa, ya que teniendo tan pocos conocimientos y sobre todo faltándome tanto sobre arquitectura, testing, etcétera, etcétera, podría tocar algo y romperlo todo. Pero esto ya es algo que mi empresa había previsto y me dieron el playground. Esto significa que mi empresa tiene una especie de repositorio de código en el que tienes asignado una serie de tareas como si fuese realmente un sprint de la vida real, ya que utilizamos la metodología Scrum, para que vayas desarrollando esas tareas y te vayas quedando con los conceptos de arquitectura, con las buenas prácticas y más o menos cómo vas a manejar el código cuando estés en la vida real, pero sin la probabilidad de que falles, te cargues todo y dejes a 7000 personas sin servicio. Me comentaron que tenía 2 semanas para desarrollar todas estas tareas en solitario y que una vez que las terminase comenzase a hacer las pull o las merge requests, como le llamamos en mi empresa. Lo cierto es que al principio estaba súper perdido. Lo que más me costó fue los conceptos de arquitectura. Realmente todo el stack técnico de mi empresa es en JavaScript, así que esa parte la tenía bastante controlada. Pero el meterme con conceptos de arquitectura y el no poder poner código a lo loco, sino que tenía que pensar antes de desarrollar, fue algo que me costó bastante al principio y que me hizo estar los 2 primeros días prácticamente entendiendo cosas. Sin embargo, una vez que lo cogí más o menos, el tercer y el cuarto día ya comencé a desarrollar funciones y el quinto envié mi primera pull request. Una vez que esto fue hecho, la siguiente semana fue bastante más sencillo desarrollar estas tareas, ya que los conceptos los había interiorizado, los conocía y sabía perfectamente lo que me pasaba. Sin embargo, ahora tenía que lidiar con lo siguiente: pelearme con los comentarios de las pull requests. La tercera semana fue prácticamente esto. Todavía me quedaba alguna pequeña función por desarrollar, pero bueno, cuando terminé esas funcionalidades envié las merge requests y me dediqué a resolver los comentarios que mis compañeros me habían puesto dentro de estas pull requests. Comentarios sobre factores de escalabilidad, sobre naming, sobre buenas prácticas que me recomendaban hacer y que si no, no me iban a dar el aprobado, y en resumen un montón de cosas que tuve que ir corrigiendo y aprendiendo, porque son cosas que realmente voy a acabar desarrollando en la vida real y es como voy a terminar trabajando, así que estoy muy agradecido por el tiempo que invirtieron mis compañeros en haberme puesto esos comentarios, que tuve que cambiar y que tuve que interiorizar para que me diese los aprobados. Una vez que obtuve cada 2 aprobados, pude hacer el push y con ello terminar en la semana 2 el starter. En la cuarta semana ya comencé a rodar y comencé a trabajar con el código real. Sin embargo, yo todavía no tocaba código, ya que durante esta semana y la siguiente me he dedicado a hacer pair programming. Es decir, yo siempre he estado con un programador senior que iba desarrollando su tarea y explicándome qué es lo que iba haciendo, por qué lo iba haciendo y de vez en cuando haciéndome alguna pregunta para ver si me estaba enterando o para ver si yo tenía una opinión diferente o algo que pudiese aportar a una mejora del código. Cada día fui cambiando de desarrollador y lo cierto es que ha sido la etapa en la que más he aprendido. En esta semana puedo decirte que tranquilamente he aprendido más que en mis 2 últimos años de carrera. Que por cierto, si quieres ver lo que he aprendido en 4 años y medio de ingeniería informática, te recomiendo que veas este vídeo. Aprendí muchísimo, ya no sobre el código, porque al fin y al cabo si no sé lo que significa un método lo puedo buscar fácilmente en internet, sino sobre patrones mentales para afrontar el código de una mejor manera, sobre que hay que pausarse, que hay que pensar y que hay que saber muy bien qué es lo que vas a hacer y por qué, si quieres desarrollar un código de calidad, la importancia de la escalabilidad y el rendimiento de nuestro código y otros múltiples factores, sobre todo cosas de arquitectura que ellos tenían súper interiorizadas, que lo hacían sin más y que yo tenía que preguntar por qué no entendía o preguntar por qué no habían hecho A en vez de B, con lo que he aprendido una barbaridad durante estas últimas 2 semanas. Y ya una vez que terminé eso, he podido comenzar, que es donde me encuentro ahora, a desarrollar tareas en solitario. Todavía tengo que preguntar un montón de cosas, todavía hay muchas cosas que no tengo claras o que no sé realmente cómo hacer y me tienen que ayudar, pero soy un junior y eso va intrínseco en mi propio puesto, con la proyección de que en un futuro pueda convertirme en un senior y aportar más valor del que la empresa realmente me reporta, y no al revés, como es ahora mismo el caso. Al principio tengo que confesarte que estaba súper tenso. De hecho, los primeros 2 días del starter, del playground, me cagué encima, porque no entendía nada sobre la arquitectura y a pesar de que tenían un documento y estaba todo súper bien documentado, me costó muchísimo interiorizar estos conceptos, entender el porqué. Y es que también tuve que aprender muchísimas cosas a la vez. Sin embargo, con un poco de práctica, echándole ganas y tirando para adelante e investigando un poco por mi cuenta, he podido sacarlo, he podido hacer el starter y ahora me encuentro contentísimo.
También sobre todo porque he aceptado mi situación. Es mi primer trabajo como ingeniero informático y soy un junior. Eso es algo que ellos sabían al contratarme, que nunca me han echado en cara y es algo que yo sí que he tenido que asimilar, ya que yo pretendía llegar y ser productivo desde el primer día y dar lo mejor de mí y sacar cosas para adelante. Y eso simplemente no se puede, porque hay mucho que tienes que aprender, porque tienes que adaptarte al equipo, porque tienes que comprender el proyecto, por un montón de razones que hace que por algo seas junior y no un senior. Así que una vez que interioricé eso, la verdad es que estoy muchísimo más tranquilo y puedo dar lo mejor de mí desde otra perspectiva. Ya que si no me iba a frustrar porque no era capaz de conseguir cosas o porque cada 2x3 no entendía algo o algo de eso, y no es así. Soy un junior, debo aceptarlo y he tenido mi primer mes de iniciación. Ciertamente he aprendido una barbaridad porque hay un montón de cosas que desconocía y se me ha hecho el cuerpo a trabajar 8 horas, que parece una tontería, pero cuando estás 7, 6 u 8 horas programando, la cabeza incluso te duele. Y he descubierto lo que importa y lo que no importa dentro del mercado laboral, que es algo que en la universidad nunca te van a enseñar. Además, he tenido la suerte de que la empresa es fantástica, estoy alineado con sus valores y con su misión y el equipo es una maravilla. Ya no solo como profesionales, sino como personas. Y es que estoy aprendiendo muchísimo también a nivel personal, además de todo lo que me están curtiendo y todo lo que está mejorando mi perfil como desarrollador de software. Este ha sido mi primer mes, una cosa de iniciación, una cosa en la que empecé por lo más básico y ahora estoy pudiendo sacar mis pequeñas tareas adelante, y una cosa que no podemos olvidar, que soy junior, y por tanto va a ser muy diferente al primer mes o a la productividad que te pueda reportar un senior. Lo más difícil fue entender esto. Una vez entendido, una completa maravilla que volvería a repetir sin ninguna duda. ¿Quieres saber cómo van a ser tus primeros meses cuando comiences a trabajar como desarrollador o desarrolladora? ¿Buscas descubrir de una manera realista qué vas a sentir y a qué te vas a tener que enfrentar en tu primer trabajo como programador o programadora? Hoy vengo a contarte, con toda la verdad por delante, cómo han sido mis primeros 6 meses trabajando como Backend Software Engineer, como mi primer trabajo dentro de la industria. ¡Hola! Quiero que seas bienvenido o bienvenida a Alpacatec, tu canal de confianza sobre tecnología. Yo soy Jesús Lagares, un apasionado de la comunicación y la tecnología que pretende convertir este canal en un lugar de referencia en términos de divulgación tecnológica. Actualmente llevo un poquito más de 6 meses trabajando como Backend Software Engineer. Este ha sido mi primer trabajo full time dentro de la industria. Y sin duda ha sido una de las etapas en mi vida que más he aprendido y que más he crecido. No solo profesionalmente, como es obvio, sino también personalmente. El cómo pude conseguir este trabajo es una historia que a mí personalmente me encanta, ya que es súper curiosa porque no lo conseguí utilizando plataformas como LinkedIn o InfoJobs. Pero eso es algo que ya te conté en el vídeo anterior y que te recomiendo que vayas a verlo. La cosa es que si echamos la vista atrás 7 meses, yo no tenía trabajo y de hecho me habían rechazado en algunas entrevistas aspirando a puestos del sector. Por esto, una de las cosas que se me pasaba por la cabeza en aquel entonces es: ¿estaré realmente preparado para comenzar a trabajar como ingeniero de software? Ya estaba a nada de terminar la carrera, aunque todavía no la he terminado, y era mi siguiente paso. No obstante, esta pregunta no paraba de pasar por mi cabeza. Por aquel entonces me hubiese encantado saber cómo iban a ser mis primeros 6 meses dentro del sector, qué es lo que iba a sentir, a qué me iba a tener que enfrentar, si me iba a costar mucho adaptarme a la empresa, si había muchas más cosas de las que actualmente conocía que iba a tener que aprender, etcétera, etcétera. Por este motivo, aunque por supuesto te digo de antemano que siempre hay que tener en cuenta que cada caso es un mundo y que en tu caso puede ser algo diferente, hoy vengo a contarte cómo han sido mis primeros 6 meses trabajando como Backend Software Engineer, mi primer trabajo dentro de la industria del código. Para ello vamos a hablar de 2 en 2 meses, dividiendo todo el proceso en 3 etapas diferentes, ya que han sido 6 meses. Adaptación. Los primeros 2 meses de mi aventura fueron adaptación total. Adaptación a muchísimas cosas diferentes, no solamente al proyecto de software y a la empresa, sino también al horario, a las reuniones, a la rutina, a los compañeros, a todo en general. Si es tu primera experiencia laboral dentro del sector y antes no has estado programando durante 6, 7 u 8 horas seguidas, seguramente te ocurra como a mí, y es algo súper curioso porque al principio lo que más me afectaba era que me dolía la cabeza. No estaba acostumbrado a estar tantas horas pensando y programando, y hasta que no comencé a coger un poco el hábito y la rutina, me dolía la cabeza. Más allá de eso, durante los primeros 2 meses me dediqué a aprender todo desde cero, o prácticamente desde cero.
Por un lado, como es obvio, a aprender cosas relacionadas con el proyecto y con el código con el que iba a tener que trabajar. Cuál era la arquitectura, los principios que se utilizaban, las convenciones, la metodología, el workflow de Git, un montón de cosas relacionadas con el trabajo que iba a realizar. Por otro lado, tenía que aprender cosas puramente específicas de la tecnología y del código, para desarrollar esas primeras tareas a las que iba metiendo mano. Cómo se hacía tal cosa en React, cómo montaba un endpoint, cómo hacía no sé qué en Node.js, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, también tuve que adaptarme a cosas externas al software, como pueden ser la rutina, el horario, cómo dar y recibir feedback, el asistir a las reuniones, el participar, el empezar a cultivar un poco de pensamiento crítico y diferentes cosas que se nos pasan por alto, pero que también son un hábito dentro del día a día de un desarrollador profesional. El primer mes ya sabes exactamente cómo fue porque te lo conté en este fantástico vídeo, y en el segundo ya estaba un poquillo más libre. Pero fue un poco más extensión de lo primero, aunque con mayor libertad. Tenía que aprender muchas cosas desde cero, ver cómo estaba montado todo, hacer mucho pair y empezar a desarrollar mis primeras tareas pequeñitas y a resolver mis primeros bugs. Cambio de chip. El tercer y cuarto mes creo que fueron los más interesantes, porque por un lado fueron una montaña rusa emocional y por otro lado un cambio de chip increíble que me ha permitido avanzar bastante. No sé si a ti te pasará cuando comiences a trabajar, pero en el momento que yo entré tenía miedo de ser despedido. O sea, creía que cada cosa que no sabía o cada cosa en la que me equivocaba automáticamente iba a significar un despido. Y este es un miedo que no se me quitó hasta pasados unos meses. También es porque a su vez seguí sufriendo un poco de ese síndrome del impostor del que te hablaba en un vídeo anterior, que si quieres saber qué es o cómo logré superarlo, lo tienes por aquí. Me daba algo de vergüenza andar preguntando cada día algo que no sabía o decir que me había atascado con tal cosa y que si alguien me podía echar una manita o explicar cómo iba esto. En mi cabeza tenía que si me habían contratado es porque debía ser perfectamente competente para desarrollar aquellas tareas que se supone que tenía que llevar a cabo. Y que no podía equivocarme o que no podía preguntar tantas cosas, porque tenía que saberlo todo. Porque si no, ¿para qué me habían contratado? Pero la realidad, como también te he contado en vídeos anteriores, no era esa. De hecho, era prácticamente la contraria. Si había sido contratado en un puesto junior, iba implícito que no solamente tenía que adaptarme al proyecto, sino que había un montón de cosas que tenía que aprender. Y sobre todo teniendo en cuenta que tan solo era mi segundo y mi tercer mes. Por otro lado, a esto se unió que, con un poco el conocimiento que iba sacando y lo que iba desarrollando, iba poco a poco pudiendo coger tareas que superaban en un grado de dificultad a las anteriores e iba pudiendo desarrollar de manera más independiente, sin hacer tanto pair o sin tener que tener a alguien mirándome o ayudándome a cada ratito. También empecé a instaurar el hábito, aunque de esto te hablaré en un futuro vídeo, de pensar antes de saltar directamente al código. Poco a poco iba curtiéndome como desarrollador y mejorando mis habilidades, accediendo cada vez a tareas más complejas. Y esto hacía que había días en los que salía súper arriba. ¡Estoy a tope! ¡Jefe de equipo, estoy a tope! Porque había cogido una tarea, la había resuelto de manera perfecta. O eso creía yo, porque después en la pull request llegan los comentarios y llegan las formas de mejorar. Y había días en los que estaba un poco más bajo. Yo ahora mismo le digo, le apunto con esta pistola y le digo que me dé todo el dinero que tiene. ¿Qué haría? Nada, no se lo doy. ¿No se lo da por qué? Porque no tengo ganas de seguir viviendo. Porque me había bloqueado, porque el día anterior creía que la tarea iba a ir de una manera y resultó que no, que era algo súper diferente y no terminaba de pillarlo. O por lo que más coraje me da, que me dejaba algún detallito, algún console log, o quería ir como con mucha prisa, quería correr demasiado y por ello no creaba el código de la calidad que se esperaba o daba lo mejor de mí en desarrollar esa pieza de código. Tan solo por una prisa a la que yo me sometía y por un miedo a fallar que yo mismo me atribuía, pero que realmente no existía. A su vez, debido a mi falta de experiencia, a veces me topaba con errores que me quemaban la sangre, porque me llevaba mucho tiempo intentando sacarlos y al final era una línea muy fácil o era algo que iba por otro lado pero que el error no era representativo y que llegaba uno de los senior y en 2 minutos lo tenía arreglado. Pero también tuve que asumir que al fin y al cabo la experiencia es un grado, que era mi tercer y cuarto mes y que tenía mucho que aprender y lo mejor que podía hacer era pegarme un rato y después preguntar si es que no me salía y sobre todo preguntar cómo lo había solventado y por qué yo no había sido capaz de solventarlo y de esa manera también ver nuevos caminos, nuevas líneas de pensamiento y aprender un poquito más que simplemente diciendo que cómo se solucionaba ese problema. Maduración.
Gracias a ese cambio de chip que logré dar, a entender que no tenía que saberlo todo y que preguntar no solamente era necesario cuando no sabía algo o cuando quería clarificarme sobre algún aspecto, sino que en muchos casos era beneficioso para todo el mundo, pude madurar durante el quinto y el sexto mes, que diría que son en los que más he podido mejorar como desarrollador. Todavía me queda mucho, pero muchísimo por aprender, y de un montón de cosas diferentes. Sin embargo, ya empiezo a verme como, aunque sea un 2%, desarrollador profesional. Ya empiezo a producir código del que estoy bastante orgulloso y del que he dado lo mejor de mí, que eso implica que siempre haya alguna forma de mejorar, de optimizar o de que las cosas se puedan hacer mejor, pero si en ese momento no lo sé, pues he creado la mejor pieza que se me ocurre, he dado lo mejor, he creado un código del que estoy orgulloso y eso hace que poquito a poquito ya me vaya viendo de una manera más seria como desarrollador profesional. Debido al número de tareas con las que me había adentrado para cuando llegó el quinto mes, ya había alguna que me parecía fácil e incluso que sabía por dónde iba a tirar por tener parecido con alguna tarea que había desarrollado en meses anteriores. Aunque tampoco es nada fácil porque después una cosa que crees que te lleva 5 minutos te lleva varias horas y bueno, pero la cosa es que me iba habituando al ritmo de trabajo, ya iba conociendo las tareas y ya me iba sintiendo bastante cómodo con alguna de ellas. Para mi quinto y sexto mes, con mucha práctica, reflexión, estudio, preguntas y un montón de cosas, conseguí empezar a desempeñar bastante bien mi labor. Ya puedo trabajar, puedo desarrollar software sin ningún tipo de síndrome del impostor, remordimiento mental o miedo. ¿Que lo haga en mayor o menor medida? Por supuesto, porque todavía me queda muchísimo que aprender y todavía tengo que curtirme y me faltan muchas horas. Pero la cosa es que ya puedo cogerme tareas de una cierta complejidad y puedo avanzar en ellas sin tener a alguien o sin necesitar el PER sí o sí. Que si tengo una duda la sigo preguntando y el PER es una herramienta brutal. Por supuesto, pero ya puedo programar de una manera bastante independiente y me puedo coger tareas de una complejidad mucho mayor a esos primeros bugs o a esas tareas pequeñitas de un punto que me cogí al principio. Aunque eso no quita que en mis pull requests sigan llegando comentarios y maneras de mejorar las cosas, pero seguimos trabajando para que cada vez sean menos. En estos 2 meses, aunque el sexto mes ha pasado hace poquito o sigue siendo, ya estoy completamente adaptado a la rutina, a las reuniones e intento pensar de la mejor manera posible y desarrollar mi pensamiento crítico todo lo que puedo porque sé que es un aspecto crítico también para mejorar como desarrollador de software. Y a su vez, soy capaz de escoger y programar mis tareas sin ayuda en multitud de ocasiones y no tengo ningún tipo de remordimiento si tengo que preguntar o si tengo que pedir ayuda por ese cambio de chip y por toda esa reflexión que tuve durante el tercer y cuarto mes. Ahora comienza la etapa en la que ya me voy viendo como una cosa seria y en la que sigo mejorando y en la que tengo claro que todavía tengo muchísimo, pero muchísimo que aprender. En estos 6 meses han pasado muchísimas cosas. He dado lo mejor de mí cada día y he aprendido muchísimo desarrollándome no solo profesionalmente, sino también personalmente. He podido compartir mi tiempo con un equipo técnico increíble y que me ha tratado súper bien. Y he podido mejorar de manera más rápida o más lenta, pero mejorar como desarrollador de software. Sé que todavía me queda muchísimo y sé que esto es solamente el inicio de una gran carrera, pero al menos hasta ahora estos han sido mis primeros 6 meses como desarrollador profesional. Si este proceso ha sido rápido o lento, pues no lo sé, ya depende de con lo que tú compares. La cosa es que este ha sido mi proceso, esto ha sido lo que he sentido, esto ha sido como he ido avanzando y estas han sido las etapas por las que he ido pasando. ¿Que quizás tu proceso sea diferente? Por supuesto, pero estoy 100% seguro de que entres al trabajo que entres también vas a pasar por estas 3 etapas. Primero, vas a tener que adaptarte al proyecto. Segundo, vas a tener dudas, vas a sufrir el síndrome del impostor y vas a tener que luchar y entender que no saber algo está bien y de esa manera avanzar mejor para llegar a una tercera etapa en la que ya empiezas a asentar conocimientos y empiezas a avanzar creando unas bases súper sólidas que son el inicio de una gran carrera. Espero que mi proceso te haya servido para enterarte más o menos de cómo va a ser la copla cuando tú empiezas a trabajar. Y en caso de que ya hayas empezado a trabajar y el tuyo haya sido diferente, te agradecería muchísimo que lo pusieras en los comentarios para seguir aportando experiencias y para seguir llenando de información a esas personas que, como yo al principio, se preguntaban si iban a estar preparadas o cómo serían sus meses cuando comenzasen a trabajar dentro del mundo del software. He invertido 1920 horas trabajando como backend software engineer para poder contarte lo que vas a ver hoy en este vídeo. Nunca voy a poder recuperar esas horas. Y todo para contarte cómo ha sido mi primer año trabajando como desarrollador profesional con mi experiencia como base. ¡Hola! Quiero que seas bienvenido o bienvenida a Alpacatech.
tu canal de confianza sobre tecnología. Yo soy Jesús de Agares, un apasionado de la comunicación y la tecnología que pretende convertir este canal en un lugar de referencia en términos de divulgación tecnológica. El 1 de septiembre de 2022 comencé a trabajar como Backend Software Engineer en una startup en pleno crecimiento. Hoy, tras haber invertido 1920 horas programando, después de mi primer año trabajando como desarrollador profesional, vengo a contarte con todo lujo de detalles qué es lo que yo he vivido durante este año para que tú más o menos te puedas imaginar qué es lo que te espera cuando comiences a trabajar en el mundillo. Y si me permites crear algo de hype, déjame decirte que viendo cómo empecé, que por cierto, si quieres ver todo sobre mi primer mes, lo tienes en un vídeo por aquí, jamás me hubiese imaginado acabar mi primer año en el sector de la manera que lo he acabado. Para entenderlo, no te preocupes si tienes experiencia o no dentro del mundo de la programación, porque vamos a dividir cada una de las etapas del año comparándolo con las etapas de un proceso que seguramente tú y yo hemos vivido, como es aprender a nadar. Ahora, acompáñame en el viaje que ha supuesto mi primer año trabajando como desarrollador profesional en la industria del software. Los primeros 6 meses ya te lo sabes, ya que te lo conté de manera súper extendida en el vídeo que te estará apareciendo por pantalla. Y que si no lo has visto te recomiendo que vayas a verlo porque te cuento cosas bastante curiosas. Esta primera etapa sería como cuando somos niños y nos tiran a la piscina para aprender a nadar. Nos hundimos un poco, luchamos con todas nuestras fuerzas por salir a la superficie, mientras gritamos, tragamos agua e intentamos comprender qué es lo que está pasando. Podríamos decir que estos primeros meses son pura supervivencia. ¿Por qué? Porque si te lo vives como yo, es un cambio abismal. De manera resumida, estos meses fueron mi entrada al mundo laboral. Yo venía de un par de entrevistas técnicas, todavía no había terminado la carrera, me quedaban un par de asignaturas y había conseguido desarrollar algún proyecto de manera independiente. Por ello, me creía preparado para empezar a trabajar en el sector. Pero la realidad es que no estás realmente preparado hasta que no comienzas. Es la etapa en la que más cambios te vas a encontrar, ya que tienes que adaptarte a un montón de cosas. Tienes que adaptarte al proyecto, tienes que adaptarte a las tecnologías, tienes que adaptarte a las metodologías, a los lenguajes, a las reuniones, a todo. Además de ello, tienes que aprender a programar de manera profesional con todo lo que ello implica. Sus buenas prácticas, su seguridad, sus reglas para mantener la cohesión y la legibilidad del proyecto, etcétera, etcétera. Y tienes que empezar a entender los tickets que vas a desarrollar y en resumen tienes que empezar por primera vez a crear soluciones reales. Para poder estar cómodo vas a tener que lidiar con cosas como el síndrome del impostor del que ya hemos hablado en el canal. Pero eso sí, no todo es malo, ya que es la etapa en la que vas a aprender más, diría que en toda tu vida. Vas a aprender muchísimo, pero muchísimo de todo. Vas a vivir estrés, presión, altibajos emocionales. Te vas a creer que no estás preparado, te vas a chocar con un muro una y otra vez. Pero al final, sobre todo si te gusta este mundillo, vas a disfrutar muchísimo, porque por primera vez en tu vida vas a trabajar en un equipo de desarrollo de software profesional. Y eso es increíble. Vas a hacer una de las cosas que más te gustan, como es programar, y además te van a pagar por ello. ¡Buah! Al final de los 6 meses yo era como ese niño que ya comienza a tranquilizarse en la piscina. Era capaz de disfrutar mis tareas con más o menos ayuda y comenzaba poco a poco a disfrutar del proceso, sintiéndome cómodo con el lenguaje, tecnología y en sí con todo lo que había estado adoptándome. O al menos así es como lo viví yo, claro. Aunque cuando llegó lo bueno fue a partir del 6.º mes. A partir del 6.º mes mi situación cambió muchísimo. Ya me sentía más o menos cómodo y me había habituado a todo, como bien te he dicho. Si seguimos con lo de la piscina, esta etapa sería como el niño que ya se está tranquilizando en la piscina y puede comenzar a escuchar a su instructor para comenzar a mover los brazos y las piernas y hacer sus primeros movimientos en la piscina. En esta etapa, del 6.º al 9.º mes, ya podía desarrollar la mayoría de las tareas que me encomendaban con más o menos soltura en función de la complejidad de dicha tarea. Pero si tenía algún problema, levantaba la mano y preguntaba sin ningún tipo de remordimiento. Además, empezaba a poner en práctica consejos de mis superiores, como por ejemplo el comentarles un approach si no estaba seguro, para no invertir muchas horas en picar algo que después no iba a servir. Era capaz de entender la mayoría de cosas que se hablaban en las reuniones, y aunque en la gran mayoría de ocasiones no aportaba, había veces que podía comentar mi opinión o que podía dar otro punto de vista y añadía un detallito al equipo. Durante estos meses mi confianza poco a poco fue creciendo y ya comencé a verme como todo un desarrollador profesional. Ahora que la resolución básica de tareas no era el problema principal y me sentía cómodo con todo y no tenía que aprender muchísimo de nada, podía centrarme en otras cosas como la mejora del código que estaba escribiendo,
o poner en práctica los consejos y soluciones que me decía el resto del equipo. Empecé a entender cosas relacionadas a un primer trabajo y que nunca se habla de ellas, pero que son súper importantes, como por ejemplo el cogerse vacaciones para estar fresco durante los meses de trabajo, o el poner líneas rojas y si ya te toca finalizar y te queda una tontería, no decir, bueno, me quedo 5 minutos más y ya está, porque al final eso son 2 horas más y te acabas quemando. O lo importante que resulta al final trabajar con personas con las que tú te sientas a gusto. A su vez, empecé a hacer algo que debería haber hecho desde los inicios pero que no hice y que me ahorró muchísimo tiempo y me ayudó a comprender muchísimo más lo que estaba desarrollando y toda la aplicación en sí, que no era más que leer el código si tenía que copiar y pegar algo y entenderlo, o leer qué es lo que había construido antes de ponerme yo mismo a implementar. Estos 3 meses sin duda fue coger confianza. Ya pasé de gatear a dar mis primeros pasos, y aunque alguna vez que otra me caía, ya estaba dando mis primeros pasitos. Eso sí, nada comparable a lo que llevo viviendo desde el 9º mes en este fantástico camino. Los últimos 3 meses de este camino que supone el primer año serían comparables a ya ese niño que es capaz de dar sus primeras brazadas en las piscinas y puede comenzar a nadar entre comillas sin ahogarse. Que la técnica es mejorable y que todavía esa natación tiene muchísima capacidad de mejora, por supuesto, pero ya es capaz de nadar sin ahogarse. Esta última etapa, que es la en que me encuentro ahora mismo, es sin duda alguna en la que más cómodo he estado y en la que más estoy disfrutando de todo el proceso. Ahora mismo soy capaz de resolver los problemas que me dan sin demasiada complicación, aunque ya te digo que depende de la tarea, y desarrollar un código del que yo mismo me siento orgulloso. Y un código que al final en las pull requests no recibe tantos comentarios como al principio. No solamente hago lo que se me pide en la tarea, sino que muchas veces soy capaz de pensarle y soy capaz de añadirle algún que otro detallito o mejorar algo que ya había para hacer no solamente lo que me piden, sino un poquito más. Por haberme tropezado tantas y tantas veces con la misma piedra, soy capaz de resolver problemas solo, y cuando tengo algún que otro problema no acudo directamente a la persona, sino que estoy un tiempo resolviéndolo y la verdad que mi capacidad de buscar en Google y de buscarme las papas, como quien dice, ha mejorado bastante. El código, la metodología y todo ello no supone ya ningún tipo de misterio para mí, y entro a la oficina cada día con una ilusión del copón. Las luces rojas siempre me han gustado. Viva Rusia. Algo bastante distinto al miedo y la presión que sufrí al principio cuando entraba en la oficina, porque no sabía si iba a ser capaz de desarrollar el trabajo para el que se suponía que me habían contratado. Por supuesto, aún me queda mejorar un montón de aspectos de mi código y de lo que no es mi código, como por ejemplo el sentimiento de propiedad sobre este código, pensar un poco más aunque mi desarrollo se demore un poco en tiempo pero así mejore en calidad, o conseguir mejorar mi pensamiento crítico para aportar más al equipo. Viendo esto y viendo que he avanzado tanto, aunque esto de tanto si es mucho o poco es bastante relativo, es posible que te venga a la cabeza la siguiente pregunta. Vale, ya sabes programar. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que te espera en tu carrera de programador cuando ya aprendas a programar, entre comillas? Pues lo primero de todo es nunca dejar de aprender y tener siempre la mentalidad de principiante. Al estar dentro de esta industria siempre vas a tener que seguir aprendiendo tu lenguaje, aprender nuevos patrones, nuevas prácticas, buenas prácticas, maneras de hacer mejor lo que tú creías que ya hacías de manera estupenda, etcétera, etcétera. Pero esto no es lo único, sino que ya toca empezar a ir aprendiendo cosas relacionadas indirectamente con picar código, es decir, ir viendo qué es lo que diferencia a un junior de un senior. Estas diferencias, entre otras, consiste en dejar de ser la persona que hace lo que le piden para ser la persona que pide lo que se haga y que otras personas harán. Si lo comparamos con una obra sería más o menos como el obrero, que es el junior, y el arquitecto o el jefe de obra, que acabaría siendo el senior. Por esto quiero comenzar a desarrollar en gran medida mi pensamiento crítico y en sí mi capacidad para pensar, y no picar código por picar porque es lo que se pide y ya. Quiero hacerme muchas más preguntas relacionadas con el código, quiero ser capaz de verlo todo desde una perspectiva muy superior y así ver cómo mi tarea se inserta en el conjunto que es la aplicación y no programar mi tarea independiente y no preocuparme por nada más. Quiero empezar a entender y aprender muchas cosas relacionadas con el negocio porque sé de primera mano que eso me ayudará enormemente como programador. 2023 me ha hecho mejor programador. Vengo a regalarte la historia personal y a contarte cómo este año ha contribuido a mejorar mi programación a unos niveles que jamás me hubiera esperado, con todo lujo de detalle. De ella podrás extraer lecciones y enseñanzas que te servirán en tu carrera como programador, o simplemente qué ha pasado para que empezase el año sintiéndome un script kiddie y lo terminase sintiéndome todo un real ingeniero de software. Prepárate porque vas a conocer todo lo que hay detrás de este fantástico viaje que ha sido mi 2023. Lo siento, hoy no vas a saber cómo superar al 99% de programadores o cuál es el siguiente tip que deberías aplicar si quieres dar un salto de calidad en tu programación.
Pero vengo a regalarte una historia que posiblemente te resulte más útil que todo eso. Uno de los propósitos por los que fundé este canal era documentar mi viaje a través del desarrollo profesional durante toda mi carrera. Con este vídeo inicio una serie en la que te contaré cada año cómo he mejorado mi programación durante ese año y lo que ha supuesto ese año para mí en términos de desarrollo de software. Hoy vas a escuchar una historia personal con la que seguramente te sientas identificado y que espero que te ayude tanto como me ha ayudado a mí vivirla. Ponte cómodo, ponte cómoda y déjame empezar contándote cómo lo único que esperaba al inicio del año era acabar siendo despedido. Comencé el año con 6 meses de experiencia laboral bajo mi brazo. Mis primeros 6 meses trabajando dentro del desarrollo profesional para una empresa real full time. Si tuviera que definir el estado en el que me sentía cuando comencé este año en 2 palabras sería Script Kiddie. Tanto es así que al comenzar diseñé una serie de objetivos bajo el título de volverme un real ingeniero de software, porque yo no me sentía así. Es verdad que hacía mi trabajo correctamente e incluso podríamos decir que bien para el tiempo que llevaba en la empresa y estaba muy a gusto con todo lo que estaba aprendiendo y las condiciones que tenía. No obstante, me veía a mí mismo como un script kiddie y no como un verdadero ingeniero de software. Me ocupaba simplemente de coger aquellas tareas que sabía por adelantado que iba a poder resolver y hacerlas en el menor tiempo posible, y no me interesaba por nada más allá del código justo y necesario para resolver esa tarea con lo que ponía en el tick. Por supuesto, no contemplaba el fallo bajo ningún concepto como una posibilidad. El clásico síndrome del impostor, del que te hablé en un vídeo anterior que te recomiendo que vayas a ver, venía conmigo a trabajar cada día. Hacía que entrase por la mañana con presión y acabase con estrés. Estrés porque quería acabarlo todo ese mismo día para así poder tener más cosas que contar y lucirme con mis compañeros en la daily siguiente. Algo que me rondaba la cabeza diariamente es si cualquier mañana no vendría alguien a decirme que no estaba dando el nivel y que mi contratación realmente había sido un error, que lo mejor era que me fuese. Veía mi trabajo como un juego finito y además de corto tiempo. Creía que matarme y esforzarme lo máximo posible durante la mayor cantidad de tiempo sería lo mejor para mí. Por ello no contemplaba descansar o cogerme vacaciones. Sin embargo, después de mucho trabajo y muchísimo esfuerzo, tanto en términos de código como de mentalidad, adaptación, un cambio de chip mental por completo y un montón de cosas, conseguí ascender y terminar el año sintiéndome de una forma completamente distinta a como había empezado. Actualmente, después de 12 meses, las cosas han cambiado muchísimo. Ya no dudo en mi capacidad o de por qué estoy en la empresa. Me veo bien, aunque sé que todavía me queda muchísimo para aprender y mejorar y que no hay ningún aspecto en el que lo haya alcanzado todo y todavía puedo crecer muchísimo. Pero entrego un trabajo del que me siento orgulloso y cada mañana entro a trabajar por una ilusión enorme por saber a qué reto voy a enfrentarme y voy a superar. Por poder seguir haciendo algo que me encanta en una empresa en la que estoy tan a gusto. El primer cambio sustancial que noté fue al haber entendido el proyecto y al haber picado el código suficiente para estar cómodo con la tecnología y cómodo con la forma de trabajar. Ser capaz de pasar a un lado toda la presión y todo el estrés que eso me generaba hizo que pudiera concentrar mi energía en las cosas que realmente importaban. A través de muchas reflexiones, hablar con distintas personas y reuniones one-to-one, pude empezar a cambiar algunas creencias bastante dañinas como el querer correr a toda costa o el querer echar más horas y terminarlo todo el mismo día para tener más que contar en la daily. Aprendí a poner límites y a descansar cuando es necesario y que el error no es que sea extraño, sino que era lo que nos permite aprender y mejorar porque lo realmente extraño es que todo acabe funcionando a la primera. Por un cambio de proyecto y otras situaciones que se dieron de manera simultánea, acabé cogiendo tareas que antes jamás se me había pasado por la cabeza que yo podría desarrollar. Cuando las acababa, no solo me daba cuenta de que había hecho algo que a priori y que hace unos meses veía totalmente imposible, sino que empecé a entender que las cosas iban a salir. Ya fuera que yo me ocupase de la tarea el 100% en el tiempo estipulado, o que igual tardase un poco más, o que quizás tenía que pedir ayuda a algún senior, pero que salir iban a salir. Lo que me dio una tranquilidad brutal. Dejé que mi curiosidad empezase a moverme, y poco a poco he empezado a adentrarme en temas de arquitectura, e incluso he podido participar como oyente en discusiones sobre negocio y diseño técnico, algo que me parece súper interesante y que antes jamás me habría imaginado. Han sido muchísimas horas programando tanto dentro como fuera del trabajo, muchos miedos a los que he tenido que enfrentarme y superar, muchísimos conceptos que he tenido que interiorizar y un cambio de chip enorme respecto a algunas creencias. He entendido que esto, que mi profesión y que mi carrera no va a ser algo que dure 2 días y que por lo tanto no tiene sentido correr como pollo sin cabeza y más cuando no tenemos deadlines ajustados dentro de la empresa. Ahora invierto tiempo en pensar, en intentar mejorar las cosas, empiezo a preocuparme por el negocio,
o me cojo vacaciones cada cierto tiempo para poder descansar, y me he dado cuenta que estas son cosas fundamentales si quiero perdurar y dar la mejor versión de mí dentro de esta profesión. Todo esto ha acabado contribuyendo en que mi programación mejore enormemente, a que yo me vea como un real ingeniero de software, mejor o peor, eso sería otra cosa a debatir, y lo más importante, a que pueda disfrutar haciendo algo que me encanta cada mañana. Espero que te haya gustado mi historia y que me acompañes otro año más para ver todo el camino que nos queda por delante en el 2024. Para poder enseñarte cómo 2024 me hará mejor programador. Y si tú quieres conseguir un trabajo como este, seguramente tengas que tener un buen portfolio. Así que haz clic al enlace en la descripción y empieza a hacer los proyectos de programación avanzada de Codecrafter, como construir tu propio Git o montar tu propio Redis. Y con el enlace obtendrás un proyecto gratuito durante todo el mes, además de un 40% de descuento en toda la web. Si el vídeo te ha gustado, no olvides compartirlo, darle like, suscribirte y dejarme tu opinión en los comentarios, que es un simple gesto, pero me ayudas un montón. Y si ahora que ya conoces la realidad de trabajar como ingeniero de software quieres saber más específicamente a qué se dedica un backend, haz clic al vídeo que te está apareciendo por pantalla porque te va a encantar. Sin más, no te queda más tiempo, gracias por estar en otro vídeo más allá conmigo, te veo la semana que viene.